Cuarto, oponerse ¿a quién? A usted y a mí, a la iglesia. Juan 15, 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Jesús, nuestro Señor, hablando. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Nosotros vamos a sentir esa opresión. Hay muchas personas que piensan que, bueno, sentimos un grado de opresión hoy en día, y hablo específicamente de Puerto Rico. Otros países del mundo es otro escenario. Pero todavía nosotros no sabemos lo que es verdadera opresión. Si nosotros estamos aquí, estamos saliendo por internet, es porque todavía nosotros no sabemos lo que es la verdadera opresión demoníaca que se va a meter por dirección del anticristo. Así que es bien importante, yo no sé cuánto tiempo nosotros duremos. Yo no sé cuándo Cristo viene a recoger a su iglesia, cuándo va a ocurrir el rapto. Yo no sé. Yo no sé cuándo es que cualquiera de nosotros puede fallecer e irnos con el Señor. ¿Cuándo es? No lo sé. Pero nosotros tenemos que vivir siempre con esa expectativa de que en cualquier momento estas cosas van a incrementarse. De que sí ocurren, porque todos nosotros hemos experimentado en algún momento de una u otra manera un tipo de opresión de este tipo. Pero lo que estamos hablando es una cosa seria de verdad. Es lo que están viviendo nuestros hermanos en Nigeria, es lo que viven nuestros hermanos en India, es lo que viven nuestros hermanos en los países del Medio Oriente, muchos de ellos, en Indonesia. Amén. Así que el anticristo se va a oponer a la iglesia. Pero mire la buena noticia, que hay una destrucción del hombre de pecado. ¿Cuántos dicen amén? No se me ponga triste. El ascenso de su imperio. Después del arrebatamiento de la iglesia, Dios permitirá que Satanás, a través del anticristo y el falso profeta, reinen por 3 años y medio. Y esto lo mencionamos ahorita. Como le dije, el problema de este estudio es que trata de recoger un montón de cosas y de sintetizarlas en este estudio pequeño, ¿verdad? Pero aquí materia para estar varios días. Y vamos a ver que el anticristo va a ser el agente político y social. Pero entonces el falso profeta va a ser el agente religioso. Y mencionamos ahorita que siempre Satanás intenta imitar lo que Dios hace o quién es Dios y lo pone a su manera para tratar de asumir en la mente de la gente, ocupar ese espacio que le toca a Dios. Nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien no cree eso? Levánteme la mano el que no cree en eso. Ah, está bien, me asusté. Gloria al nombre del Señor. Usted se sorprendería, amados, las cosas que están pasando por ahí. El unicitarismo está de nuevo por ahí rampante. Los llamados Jesús solo. Amén. Pero vuelvo y digo, ese es otro tema. De la misma manera que nosotros creemos y sabemos que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás se va a presentar en ese triunvirato. Como él, como cabeza, el anticristo como su brazo político y social, y el falso profeta, su brazo religioso, donde va a amarrar las religiones del mundo. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. De la misma manera que en el libro de Job, Dios le dio autoridad a Satán, al acusador, para tocar a la familia de Job y tocar el cuerpo de Job, mas no tocar su alma, o sea, estaba restringido. Dios le va a dar un espacio para que Satanás, el anticristo y el falso profeta se manifiesten por un tiempo prolongado. Pero siempre mira. Y si seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de otra experiencia más adelante, donde también Dios va a permitir ciertas cosas. Amén. Segundo, el auge de su imperio. El hombre de pecado dominará la economía, dominará la religión, será aceptado por todos
al principio, porque después todo el mundo, va a haber gente que va a empezar a darse cuenta y ahí es que viene la gran persecución en medio de la gran tribulación. Apocalipsis 14:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién como el anticristo? ¿Quién como el hombre de pecado? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13, 7 al 8. Y se le permitió hacer guerra contra los ¿qué? Contra los santos, los escogidos, amén. Los que creyeron en medio de este tiempo. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Paro aquí. Hago ese énfasis de las personas, de esos santos que salen de la gran tribulación. Creyentes que son salvos en medio de la gran tribulación. Y son gente, porque lo digo porque en muchas de nuestras iglesias, mucho tiempo se enseñó que el Espíritu Santo se movía junto a la iglesia en el momento del arrebatamiento, dejaba de operar y nadie podía ser salvo en medio de la gran tribulación. Entonces mucha gente omitían textos dentro del mismo Apocalipsis. ¿Ok? Aquí otro, ¿verdad? Otro. Por eso es que es malo trabajar estos temas así, ¿verdad? Porque los vemos en chiquito y queremos enfocarlo en esa persona del hombre de pecado. Pero quiero hacer esa salvedad porque la Biblia es consistente en gente posterior al arrebatamiento que van a ser salvos, pero dentro de las circunstancias particulares de la gran tribulación. Pero la iglesia de Jesucristo, como la conocemos y como Jesús la estableció, y sus apóstoles, va a ser levantada en el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Amén. Pero mire lo que dice también. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y si no me falla la memoria, creo que es en el capítulo 7, habla de quiénes, de los que están adorando a Dios, que son de toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Siempre Satanás imitador, siempre Satanás utilizando los conceptos de lo que Dios ha preparado, que Él conoce, y llevándolo para su lado. Por eso es que tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alerta. Tengo que tener cuidado con lo que yo escucho. ¿A quién veo? Hermano, hoy en día en internet hay muchas cosas bien buenas. Ha habido mucha palabra en medio de la pandemia, pero también ha habido mucho crecimiento de falsas doctrinas. Mucha gente que su membresía está en una iglesia, pero su corazón está en aquel, en fulano, en sutano, en mengano y en el otro. Si me está viendo por internet, gloria a Dios. Pero acuérdese de una cosa. Si yo tengo un problema en mi casa, mañana, es pastor el que me va a visitar, o el que me va a llamar, o el que me va a mandar el texto. Es la pastora. ¿Me sigue? Es tu iglesia. No es aquel que está por allá tirando balas locas. Ven al estudio bíblico para que aprendas y cuando escuches algo por allá puedas discernir entre lo verdadero y lo falso, porque ellos no te la van a poner todo lo falso encima del plato. Te lo van a poner 2 tapas de pan de cosas verdaderas para que tú te lo traes. Y después que te envenenas te vienen los problemas. Amén. Y la adoraron, hablando de la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Qué bueno que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Versículo 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿En qué momento es esto? ¿Dónde yo dije que estamos aquí? ¿En medio de qué? ¿De la gran? No se preocupe por las marcas y por las vacunas y por las cosas. Digo, perdóneme, hablando de la gente que dicen que eso es la marca. Porque usted no va a estar aquí. Se supone, ¿verdad?
No se preocupe por chip ni nada de eso. Además, eso de los chips está quedado ya hay nanotecnología y otras cosas mejores. Nosotros no vamos a estar aquí, pero lo predicamos para los que se queden. Amén. Se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Está bien? Porque, bueno, no voy a decir más nada. 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Quiero terminar, pero voy a hacer otro. Se sabe ya que hay manuscritos del Nuevo Testamento, de Apocalipsis, que tienen números distintos, que no son 666. Los biblistas han llegado a la conclusión de que, como en distintos momentos habían distintas persecuciones a la iglesia, en tiempos de la iglesia primitiva, dependiendo cuál era el perseguidor que tenían de turno, utilizaban con ese juego de números y letras. Usted sabe que en el hebreo y en el griego, pues los números y las letras se relacionan, bla, bla. Y ponían un número. La versión que nosotros mantuvimos, ¿verdad? La que recibimos, dice 666. Pero eso no es un número mágico. Eso no es un número mágico. Aquí lo importante es que nosotros sepamos que que va a haber esa persecución, que hubo esa persecución contra la iglesia y que en medio de esa persecución, a pesar de que ellos marquen, a pesar de que tú no puedas comprar ni vender, a pesar de que traten de obligarte a adorar la bestia, tenemos que ser fieles al Señor y mantenernos en lo que hemos creído. No podemos claudicar y tenemos que perseverar hasta el final. Y si tuviéramos una situación en nuestra vida, sea ahora, sea mañana, sea dentro de 10, 15 años, nosotros tenemos que saber que no podemos apostatar de la fe. Que yo no puedo renegar de la figura de Cristo, porque si yo renego de la figura de Cristo, Él me va a negar a mí. Pero que si yo soy fiel, pase lo que pase con mi vida, como pasó con los mártires de la iglesia, si yo me mantengo y soy fiel a Él, Él va a ser fiel a mí y yo tendré vida eterna. Amén. Ese es el mensaje que tenemos que llevarnos en esta noche de esto. La ruina de su imperio. Gloria a Dios. El breve reinado del triunvirato satánico tiene fecha de caducidad. El diablo va a hacer cosas, la bestia va a hacer cosas, el falso profeta va a hacer cosas, pero tiene fecha de caducidad. El día del Señor en su venida, repito, el día del Señor en su venida, el Señor asumirá su reino e impartirá justicia. Yo no sé cómo va a ser. Gloria a Dios. Es una representación artística. Yo sé que eso se queda cortitito. Las cosas de Dios nosotros no podemos. Pero aún siendo una representación artística, es impresionante para los que conocemos la palabra del Señor. Y esa es nuestra esperanza. Amén. De que nuestro Señor viene. Gloria al nombre del Señor. Concluyo. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Hermano, esto era gente que voluntariamente, al verse en peligro, cedieron y aceptaron la marca y aceptaron adorar a la bestia y rechazaron a Cristo. Esto no fue un engaño, esto no fue un truquito. Esto fue que ellos vieron la presión, vieron la tribulación y en medio de la tribulación cedieron. Así como gente en la iglesia primitiva los llevaban al circo romano y cedieron y apostataron de la fe. Pero muchos otros murieron como mártires. ¿Sabe lo que significa la palabra testigo? Lo que significa mártir. Martireo
traducido en español, testigo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y se acabó el evento. Gloria al nombre de Jesús. Es bueno que sepamos el carácter del anticristo y de Satanás. Es bueno que sepamos su misión, porque yo tengo que saber, cuando yo tengo un enemigo, yo tengo que saber qué ese enemigo se propone hacer en mi contra. Pero aquí no estamos para exaltar la figura de Satanás. Aquí no estamos para exaltar la figura del falso profeta ni de la bestia del anticristo. Aquí estamos para exaltar el nombre de Jesucristo. Y estamos aquí para proclamar que nosotros sabemos todo eso porque tenemos la bendición de que nos fue revelado. Nosotros no estamos en la ignorancia. Nosotros sabemos lo que va a pasar en ese futuro. Pero tenemos la certeza de que nuestro Cristo viene. Y ahí está puesta toda nuestra esperanza y nuestra fe. Amén. Conclusión. Ha habido hombres que son tipo del anticristo. Vimos a Herodes, vimos a Faraón, vimos a Caín. Sabemos que en Apocalipsis se le llama también al anticristo a la bestia. Será un impostor de Cristo y emisario de Satanás. Hará milagros y prodigios. Su dominio será sobre todo, pero siempre temporal. Y sabemos también que el Señor pasará juicio y lo destruirá tras su venida.